Bendiciones a todos y a los que nos escuchan por las redes. Sean bendecidos en este día. Y le pedimos al Señor que abra nuestros corazones para entender y para tener un encuentro con nuestro Señor en este día. Hace un tiempecito, unas 4 o 5 semanas, veía mi esposa y yo a un señor de más de 100 años, 100 y pico, un labrador, un agricultor. Y ese agricultor acababa de coger una cosecha de habichuela. Y después que distribuyó lo que ibas a vender y vender, llevó a la comunidad, al lado nuestro, vive, con una alegría tremenda. Porque a cada vecino nos llevó un paquete de habichuelas, esa habichuela fresquecita, tierna. En más de una ocasión, porque después también nos llevó un poco de granada. Y cada vez que él iba y le entregaba a uno de los vecinos, estaba disfrutando del fruto que había esperado con paciencia. Como dice Santiago 5:7, ¿verdad? Que el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra. Pero me impactó bastante que este señor tiene más de 100 años, 104 años, y iba a su conuco, a su tierra, y descosechaba. Y me decía mi esposa, oye, yo no puedo creer que tenga la edad que tiene y míralo cómo anda. Y llegaba con su machete en un motor y comenzaba a distribuir. Y una de las cosas que me decía mi esposa que contemplábamos era la alegría y la felicidad que él tenía cuando estaba repartiendo el fruto que había cosechado. Ese fruto para él, que esperaba con paciencia, cuando llega lo disfrutó. Y ustedes pueden estar seguros. Después mi esposa, cuando hace el guiso, cuando cocina, prepara va y le manda ese plato. Dice, wow, qué buenas están. Y se veía el rostro de la felicidad que tenía. ¿Por qué hablo de este fruto? Hoy vamos a estar hablando un poquito de una mejor manera de vivir. Una mejor manera de vivir. Y esa mejor manera de vivir es en busca o en una búsqueda continua de la felicidad. El ser humano, lo que más recuerda en su vida es el momento feliz que ha tenido. Los años, tal vez, de su vida no lo recuerda todo, pero sí recuerda esos momentos felices. Podríamos decir que esos son los momentos que tiene como de vida, de disfrutarlo, ¿verdad? Y esa vida y esa forma de vivir de felicidad solamente puede conseguirse cuando la buscamos en el manual que nos ha dado nuestro Señor, en la palabra de Dios. Y así como ese campesino, ese agricultor, ese labrador, estaba feliz disfrutando del fruto de su tierra, nosotros vamos a estar hablando hoy del fruto que tenemos ya en nosotros y con nosotros, y es los frutos del Espíritu. Pero un fruto que obtenemos cuando tenemos ese encuentro, ese precioso encuentro con nuestro Señor. Si uno ve el libro vamos a leer brevemente Filipenses 4:13. Muchos buscan la felicidad en las cosas materiales, la buscan en el mundo, la buscan en diferentes, y pocas veces en la riqueza, la buscan en la riqueza y pocas veces la encuentran, la buscan en cosas materiales. Pero cuando nosotros la buscamos en ese encuentro con nuestro Señor, cuando nosotros la recibimos de esa manera, podemos decir que vamos a encontrar la verdadera felicidad. Vamos a abrir nuestra Biblia, Filipenses 4:13, y nos ponemos de pie brevemente para leer la palabra de Dios.
una lectura que todos la recordamos, la sabemos de memoria, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Padre, tú eres nuestra fortaleza. En ti estamos. Abre nuestros corazones para entender, oh Dios, y para tener ese encuentro contigo en este día. Prepara nuestra mente, Señor. Límpianos, restáuranos y bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con tus enseñanzas y tu sabiduría. Te lo pedimos, Padre, en el nombre victorioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Parece muchas veces imposible encontrar la felicidad. Parece muchas veces difícil. Y vemos las personas que adquieren la felicidad, lo que buscan, el dinero, pero no obtienen la felicidad o quieren seguir hacia adelante. El que busca dinero siempre quiere más. El que ya tuvo una victoria quiere otra. El que conquistó un terreno como en las guerras quiere otro terreno más y quieren seguir hacia adelante. Y muchas veces no se paran. Podríamos decir que es como si fuera una utopía, un mito, vivir permanentemente en ese grado, en ese estado de felicidad. Pero si lo buscamos en el Señor, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y en ella nosotros encontramos el encuentro correcto. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, vamos a leerlo. Es la historia del etíope, el eunuco. ¿Recuerdan? El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, nos dice algo muy importante. Un encuentro victorioso que podemos ver. Y nos dice, vamos a leerlo desde el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candaces, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, te ruego. Ahorita le rogó que se sentara, ¿verdad? Junto a él. Ahora, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. La condición especial para creer, para ser bautizado, creer, ¿verdad? Por eso nosotros no bautizamos niños, porque la primera condición para ser bautizado es creer. Y los niños no son inocentes, y de lo tal es el reino de los cielos. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Subrayen esta palabrita. Y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. ¿Quién le dio el gozo al eunuco? Un encuentro con su Señor. El encuentro con Jesús es el motivo de nuestra felicidad, de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría. Por eso el mundo muchas veces no tiene una alegría o una felicidad duradera, permanente, porque ha buscado en los caminos equivocados. Pero cuando nosotros buscamos en el lugar correcto, en la palabra de Dios, la felicidad es posible en nuestra vida. Podemos ser felices. Pero podemos ser felices cuando buscamos en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que ha puesto el Señor, su Santo Espíritu, su palabra, morándose en nosotros. Cuando nuestra mente está atenta a la palabra de Dios y siguiendo, podemos hacerlo. Quiero tratar algunos temas, 3 puntos principales para ser feliz, vivir en armonía y seguir avanzando. Debemos buscar la felicidad, por tanto, para ser feliz tenemos que buscarla en nuestro interior. Porque cuando tenemos la palabra de nuestro interior, brotarán ríos de agua viva. La buscamos en el medio ambiente, en las amistades, en el trabajo, en las cosas materiales. Y esta es una felicidad temporal, pasajera, momentánea, pero no permanente. Cuando la buscamos realmente en la fuente que el Señor ha puesto en nosotros, en su espíritu, y como ese labrador, disfrutamos del fruto que hay en nosotros y que debe haber en nosotros, y es el fruto del Espíritu. Entonces, después de ese encuentro con mi Señor, después de ese encuentro con nuestro Señor, entonces, y recibimos esa promesa de Cristo, esa promesa que Él nos hizo, que no nos dejaría solo, sino que enviarías el Consolador, y sabiendo que somos llenos de la presencia del Señor, y sobre todo que Él está, como le decía al principio, en nosotros y con nosotros, y vive en nosotros. O sea, estás en ti y en mí, pero también está con la iglesia, con todos nosotros, para edificarnos como cuerpo de Cristo. Y en ti directamente también, para dirigirte en cada momento de tu vida, esté donde esté. Para ser feliz, solamente tenemos que dejar que los frutos del Espíritu se manifiesten en ti y en mí. Uno de los frutos, dice el libro de Corintios, amor, sentimiento. ¿Qué es el amor? Parece que tengo un eco acá que me está, un poquito de eco, un poquitito el monitor, bajarlo, un poquitito. Amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Nosotros tenemos el amor del Padre. ¿Por qué tenemos que mortificarnos y preocuparnos por las situaciones y lo que está? Si ese vivo afecto que Dios ha tenido, ese amor que Él nos ha dado, está en nosotros. Dice 1 Corintios, si yo hablase en lengua humanas y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase su monte y no tengo amor, nada soy. Ese amor los tenemos del Padre. Y si nosotros sabemos que ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros y que se debe manifestar en nuestra vida, puede estar en nosotros manifestándose el desamor, la intranquilidad, la desesperación, o debe manifestarse en nosotros esa paz hermosa que da el amor. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si el amor que nos ha dado el Padre nunca deja de existir en nosotros, ¿podemos vivir una vida mejor? Miren, lo que nos entorpece y nos preocupa y nos mortifica y nos hace más daño es justamente no saber y no reconocer lo que tenemos en nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos y sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y qué tenemos en nuestro interior, y pensamos y buscamos la felicidad mirando realmente a lo que ha puesto Dios en nosotros y lo que tenemos en nuestro interior, entonces tendremos más motivo de ser y pensaremos de una forma diferente. Dicen los científicos que el cerebro genera una sustancia llamada endorfina. La endorfina genera, aumenta, mejora la calidad de vida cuando recibe pensamiento agradable y positivo. El cerebro es una fábrica de endorfina, por tanto, una fábrica de felicidad cuando se piensa en una forma correcta. Cuando se ama, cuando se agradece, cuando se adora al Padre, cuando se saluda con amor y con cariño al hermano, cuando en vez de ofenderle se le da una palabra de aliento, de alivio. Cuando pensamos positivamente, el cerebro genera endorfina y por tanto aumenta la calidad de vida, mejora la salud y aumenta el estado anímico de la persona. Por eso dicen los científicos que el cerebro, cuando se piensa correctamente, cuando se alimenta correctamente con pensamientos positivos, se convierte en una fábrica de felicidad, porque las endorfinas aumentan y estas traen la estabilidad. Lo contrario, cuando estamos malhumorados, cuando nos sentimos desesperados, incómodos, molestos y hablamos en términos negativos, entonces esto se reta y esas endorfinas no se generan ni se producen, ni crean lo mismo. ¿Podemos ser felices realmente cuando sabemos que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor y que ese encuentro Él nos dio su fruto, el Espíritu Santo? Nos dio del Espíritu Santo, para el Espíritu del Padre, para que esté con nosotros, para que nos alimente cada momento de las cosas que Dios quiere para ti y para mí. El Salmo 16:11 nos dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
Delicia para... Oye, plenitud de gozo. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos, quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros vivimos una vida sobre todo, de acuerdo a la Santa y a las Sagradas Escrituras, esa presencia divina del Señor nos da esa plenitud de gozo que da la presencia de Dios. Ese amor que podemos. Por eso el cristiano, el creyente, puede decir que puede vivir una vida mejor. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estamos intranquilos, estamos desesperados, pero Él dice que no me desamparará, que no me dejará, que estará con nosotros, que está con cada uno de nosotros. Por tanto, ¿por qué está triste? Dice uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Gozo. ¿Qué es el gozo? Una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho o que nos agrada. Y hemos visto como el etíope siguió su camino gozoso cuando tuvo el encuentro con el Señor. Cuando se levantó de las aguas bautismales. Cuando confesó delante de Felipe, sí creo, y reconoció a Cristo Jesús como su Señor y Redentor, como su Salvador, como el Hijo de Dios. A partir de ahí, no dice venía gozoso, sino se fue gozoso, lleno de gozo y de alegría y de felicidad. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, está siempre gozoso, orad sin cesar y da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, está, ¿cuándo? ¿Ahora nada más? ¿Cuando las cosas están bien? ¿Cuando conseguí lo que quería? Siempre. Está siempre gozoso. ¿Entendemos eso? Está siempre gozoso. Una condición. La siguiente. Orad. ¿Cuándo? Cuando quiero algo. Cuando estoy enfermo. Cuando estoy celebrando un cumpleaños. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Nos dice la palabra. Y otra condición, dad, ¿qué? Dad gracias en todo. Voy a dar gracias nada más por el premio que recibí, por el mérito, por la felicitación. No, mis hermanos, dice la palabra, dad gracias en todo. El labrador da gracias por la lluvia temprana y por la tardía. Y espera con paciencia el fruto de la tierra. Santiago 5:7. El labrador disfruta del fruto, así como ese vecino disfrutaba compartiendo con los demás, con los vecinos. Nosotros tenemos ese fruto en nosotros que tenemos que dar gracias a Dios, que disfrutarlo y que compartirlo. Por tanto, ¿por qué no estar felices? Si tenemos ya el fruto. Yo no estoy hablando, estoy predicando los frutos del Espíritu, pero no explicando frutos, sino que ya ese fruto debe estar en nosotros y debe dar y debemos disfrutar de él, debemos hacerlo, debemos, así como el cosechero disfruta
ese fruto que le da su tierra después que ha esperado con paciencia. Nosotros tenemos ese encuentro, tuvimos ese encuentro con el Señor y tenemos ese fruto del Espíritu Santo, porque cuando Jesús fue, dijo, yo me voy, pero no le dejaré solo, enviaré otro consolador. Mientras tanto él estaba. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y en ustedes, en las iglesias, en todo el equipo, en el cuerpo de Cristo y en cada uno individualmente de nosotros. Una mejor manera de vivir cuando nosotros disfrutamos del fruto del Espíritu, ese fruto precioso que tenemos. Y el gozo es otro de los frutos que nosotros tenemos que entender es ¿cuál? La paz. Que es una situación de tranquilidad, de calma, de alegría, aún en los momentos difíciles. No importa que haya guerra, que haya dificultades, no importa que la finalidad de aquel letrero que está en las Naciones Unidas que dice en busca de la paz, nunca se haya logrado. Siempre hay guerra y más guerra. Hemos tenido más años, la humanidad ha tenido más años de guerra que de paz, que de tranquilidad, que de ausencia de guerra. No es a esa la paz. Juan 14, 27 dice Jesús que no nos la da como el mundo la da. Dice, cito, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Decía el salmista que caerán a tu diestra 10,000 y a mí 1,000 y 10,000 a tu diestra y tú nada te pasará, nada sucederá. Así también. ¿Por qué? Porque usted y yo tuvimos un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor nos da esa guianza, esa luz, esa protección y esa paz que solo Él puede darnos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Eso lo dice Jehová. Dice, pensamiento de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Otros dicen, pensamiento de bien y no de mal. Y si Él tiene sus pensamientos con nosotros, ¿por qué estar triste? Si el autor y consumador de la vida tiene pensamiento de bien para ti y para mí. El segundo punto que quería tratar es para vivir en armonía. Vivir en armonía. Dice la armonía, es como la juntura o ensamblaje de dos cosas o de algo, de diferentes cosas que ensamblamos. Cuando cogemos varias partes de un vehículo de algo y la ensamblamos todas juntas, al final hay un móvil. Pero todas las piezas actúan ensambladas conjuntas en armonía. Bien, en términos musical, cuando tenemos concertada una grata variedad de sonidos, diferentes instrumentos, con diferentes notas y prosas, pero unidas todas, coordinada cada nota, cada prosa, nos da un acorde, una adoración, una alabanza o una música agradable. Una música agradable al oído. En esa forma armoniza. Amistad y buena correspondencia entre personas. Eso es la armonía, armonizar. Ahora bien, ¿qué muchas veces nos sucede? Que queremos armonizar con el mundo, que queremos armonizar con la carne, que queremos armonizar con los deseos del mundo.
entonces esa no es la armonía correcta que el cristiano puede buscar. Porque dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, no es armonizar con el mundo, es armonizar con ese encuentro precioso y con ese manual especial, ese manual de felicidad, ese manual de la palabra de Dios. Que aunque nos dé en muchas ocasiones reprimenda, correcciones, siempre lo hace para armonizar con el Padre Celestial y podamos armonizar. ¿Con quién estábamos armonizando? ¿Con las Sagradas Escrituras o con las cosas que dice el mundo, que nos enseña el mundo? Armonizar es una de las condiciones que no podemos dejar de hacer. Otro de los frutos que no quiero dejar de tocar, en el cual usted y yo debemos disfrutar, es la paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Santiago 5, del 7 al 8 dice, por lo que es el labrador no se quejó de que no había la lluvia a tiempo, sino llegó tardía, pero la esperó con paciencia. Llegó la temprana, tal vez estaba esperando que hubiera un día de sol para sembrar, pero lo que vino fue lluvia, pero también la disfrutó. Por tanto, nosotros tenemos que tener paciencia. No podemos ser felices cuando somos impacientes. Cuando le hablaba de endorfina, dice que si somos pacientes y esperamos con calma y con la seguridad y la fe, sabiendo que las cosas se van a dar, el cerebro genera esas endorfinas. Pero cuando somos impacientes, desesperados, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando nos invadan el desaliento y la intranquilidad, busquemos a Juan 14:27, porque a veces no tenemos. Donde decíamos ahorita que debemos armonizar con la palabra. Cuando hay disgusto, cuando hay intranquilidad, cuando hay impaciencia, ¿con quién debemos armonizar? Con la palabra. ¿A quién debemos recurrir? A la palabra. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el Salmo 37, versículo 1 y versículo 5 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes, tranquilo. Dice el Señor, mía la paga, yo pagaré. Así no te venga, no tenga problemas, no quiere tomar el rencor y con problemas. Ni tenga. Y el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. Estamos hablando de una mejor manera de vivir, disfrutando de los frutos del Espíritu. La paciencia es una. La benignidad. Dice Primera de Pedro en la paciencia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Obtenemos paz cuando llenamos nuestro corazón de fe con su alto valor terapéutico. Cuando llenamos nuestro corazón de la fe en el Señor, caminamos con la seguridad como caminó Abraham. Abraham caminó como mirando al invisible. O sea, no había nada. Él no sabía dónde iba, pero él sabía que el que le había prometido, aunque no viera nada, ahí estaba lo que buscaría. Y por eso dice la palabra, caminó
como mirando al invisible. O sea, no tengo nada. Y así salió. Y así caminó. Y así fue. Abraham fue llamado amigo de Dios, padre de la fe. Porque sin saber a dónde, confió en el que le dijo, anda. Y sin mirar fue. Otra de las cosas que tenemos que hacer, que nos ayuda a disfrutar de esa mejor manera de vivir, es el fruto de la benignidad, uno de los frutos del Espíritu, benignidad, o la calidad de benigno, que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o grupo. Seguimos generando endorfina, ¿verdad que sí? Con los frutos. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sé misericordioso, perdonándoos, porque nosotros esperamos el perdón del Padre, pero Él dice, así como nosotros le pedimos, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Él es el Padre misericordioso. La palabra nos dice que fuimos creados para todas buenas obras. Cuando actuamos de esa manera sentimos una felicidad espiritual que se va a manifestar en lo personal. Ustedes ven una persona intranquila y se dan cuenta que está desesperado o molesta. Ustedes ven una persona confiando en el Señor, en paz, y esa persona refleja esa paz espiritual que tiene en su interior. Estamos reflejando verdaderamente esa paz interior que hay en nosotros, esa presencia santa del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Estamos reflejando realmente los frutos del Espíritu en nuestra vida? Bondad, calidad de otro de los frutos, bondad, cualidad de bueno, inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, vemos la bondad de Dios no solamente en la vida eterna, también la vemos aquí, en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios es con nosotros cuando vivimos esa vida y cuando realmente manifestamos esa bondad en nosotros. Y por último, el último punto que quiero tratar es para avanzar en la vida. Para continuar esta vida que el Señor nos ha pedido y nos ha mandado. Debemos seguir por aquellas virtudes teologales como es la fe. Virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso Abraham fue considerado padre de la fe, porque sin verlo, esperó y confió en Él, porque sabía que estaba. Mansedumbre, una calidad de manso, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Mateo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando somos mansos y humildes de corazón, sigue diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si disfrutamos de estas condiciones, yo le pregunto, ¿no tenemos un motivo para vivir mejor? Un motivo para no decir, bueno, mi vida ha sido un desastre, o solamente he tenido unos pequeños momentos de felicidad. El creyente tiene que saber que ese encuentro con el Señor le hace que toda su vida sea momento de felicidad, no importando. Pablo decía, he aprendido
a vivir en todas las condiciones, en la escasez como en la abundancia, en la salud como en la enfermedad, en todo momento, y en todo momento estaba gozoso y estaba contento, ¿verdad? Templanza. La templanza es una de las 4 virtudes cardinales. Y se le llama cardinales porque viene del latino cardo, que significa gozne o bisagra. Se le llama así porque era como sobre la cual se fundamentan las otras virtudes, incluso las 7, las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y las cardinales. Y templanza, que se fundamenta también en ella la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, forman las 4 virtudes cardinales. Aristóteles decía que cuando se tenía la templanza, se era una persona buena, correcta y alegre. Eso decía un sabio Aristóteles. Se era una persona buena, correcta y agradable, y alegre. Agradable. Porque la templanza, eso. Y por eso se le llama virtudes cardinales, porque forma como bisagra o base o soporte o gozne para las demás virtudes. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La templanza, cuando usted sabe, es como el acero cuando lo calentamos y lo templamos para que tenga una dureza y una fortaleza para resistir. Entonces esa templanza hace que se pueda resistir al adversario del diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recuerden, mis hermanos, somos importantes para Dios. Somos importantes para Dios. Miremos realmente los frutos que Él tiene para nosotros, lo que nos ha dado el Espíritu Santo y lo que nosotros debemos compartir. Nosotros somos como aquella piedra áspera y llena de barro y de escoria que encontró un campesino un día. Y esa piedra, otro curioso, otro amigo, las vio y vio como unos puntitos raros y le dijo: ¿qué va a hacer? No, nada, botar, tirarla, dámela. Cogió la piedra. Como no sabía bien lo que era, se fue donde un joyero. Cuando el joyero cogió y lo puso en la máquina y la pulió y la limpió, ¿sabe qué era? Un precioso diamante. ¿Sabe qué sucedió? De nada, de un valor 0, pasó a cantidades de libras esterlinas, porque la historia habla en España, en Europa. Usted sabe que usted y yo somos, Cristo Jesús ha visto ese diamante en nosotros. Usted es diamante precioso para Cristo. ¿Qué veían los demás en Pedro? Un simple pecador, ¿verdad? ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vio Jesús? Un diamante precioso para su obra. Gloria a Dios. ¿Qué vio en Pablo? ¿El simple perseguidor de la iglesia? ¿O ese gran hombre, ese diamante precioso para el reino de Dios? Usted y yo somos ese diamante para el Señor. Por lo tanto, no es lo que el enemigo diga, no es lo que el otro diga, es lo que Cristo crea. Usted y yo somos lo que la palabra dice que somos. Real sacerdocio, linaje es escogido. ¿Me entiende? Lo que pasa es que muchas veces el enemigo quiere que usted vea, ¿sabe qué? Que usted vea las espinas en la rosa. Y cuando usted mira las espinas en la rosa, usted ve que las rosas están afeadas por esas molestas espinas.
incómodas, las cuales no se puede ni siquiera de cosechar bien la flor. Pero usted y yo debemos ver la hermosa rosa que embellece las espinas. No ve, no mire las espinas. Mira la hermosa flor, que es lo que busca el perfumador para extraer ese néctar y ese perfume agradable. El Padre Celestial busca en usted y en mí esas hermosas flores, ese hermoso perfume agradable al Padre que nosotros debemos dar y compartir. Después de ver y analizar el fruto del Espíritu, ¿qué ustedes creen? Parece que sí se puede, que podemos vivir felices en medio de las dificultades y las vicisitudes, de la escasez y de la abundancia, lo podemos ser. Pero tenemos que armonizar con la palabra. Palabra, las Sagradas Escrituras, la palabra, esas sanas doctrinas en nosotros, más la conducta, que es lo que hacemos, en nosotros, ¿qué da como resultado? Palabras, escrituras, sana doctrina. Esa palabra más una conducta, obtendremos un carácter. Palabra, conducta, lo que hacemos, resultados, un carácter. Y cuando tenemos un carácter fundamentado y armonizado con la palabra, con una conducta que se comporta de acuerdo a la palabra, obtendremos un destino. Y ese destino es el reino eterno. Por eso podemos decir, ¿con quién hoy voy yo a armonizar y a ponerme de acuerdo? ¿Qué voy a manifestarle al mundo, a los demás en mi vida? Lo que hay en mi interior, no lo que soy en mi exterior. Porque lo que está exterior es temporal. Lo que está en mi interior es espiritual y es permanente. Démosle la importancia que merece a las cosas exteriores, pero que no se superpongan sobre las cosas interiores, sobre nuestro interior. Dice la palabra que la lucha del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambos se oponen entre sí. Y cuando nosotros queremos buscar esa felicidad en lo que nos rodea, estamos buscando los placeres y las cosas del mundo y nos olvidamos de las cosas espirituales de nuestro Padre Celestial. Recuerden, Sagradas Escrituras, más conducta, más carácter, destino con Dios, destino final, destino eterno. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en la palabra? La palabra tiene una condición, que es autentificable. No necesita de ciencia para que la validen. No necesita de científicos, no necesita de teorías, no necesita de analistas, no necesita de historia. La única palabra que es autentificable por sí misma es la palabra de Dios. Ella se explica con ella misma. La Biblia se explica con la Biblia, sin que haya alguien exterior que tenga que autentificarla. Por eso la seguimos con amor. Y terminamos con esto. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dejemos y demos lugar a la manifestación de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Deja que el fruto del Espíritu Santo se manifiesten en ti. Pídele al Señor que tu corazón esté dirigido por la palabra de Dios.
¿Podemos vivir una vida feliz? Sí, porque la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo están con nosotros. Y si ellos están con nosotros, nada nos falta. Estamos completos en Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Recuerden, así como aquel Señor estuvo gozoso compartiendo el fruto, nosotros tenemos un fruto en nosotros que debemos compartir y disfrutar, los frutos del Espíritu. Y que ellos no nos van a dejar estar ni ociosos ni tristes. Entonces, ¿podemos vivir una vida mejor disfrutando de los frutos del Espíritu? Amén. Pues ponte de pie y damos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, mi Dios. Enséñanos cada día, oh Dios, a tener ese encuentro victorioso contigo, mi Rey. A poder cada día, Señor, decirte, heme aquí, Señor, envíame donde me necesite. A poder decirte, oh Dios, abre mi corazón y tu palabra more abundantemente en nuestra mente, more en nuestros corazones y sea expresión nuestra para los demás. Gracias por ese fruto, el cual no queremos para nosotros solo guardarlo, sino para disfrutarlo y compartirlo abundantemente como es tu voluntad. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.